Una propiedad que tenemos es que, como ya teníamos que nuestro anillo era noetheriano y habíamos dicho que bastaba, o sea, por el teorema de la base de Hilbert, bastaba fijarnos en los polinomios que me generaban a esos ideales. Entonces, para cada ideal, que de hecho va a ser generado por un conjunto finito, voy a tener una propiedad equivalente a la que ya tenía con aplicar V, el conjunto algebraico. Se va a tener esta contención, donde la igualdad se va a dar si este ideal es radical. No sé, hará falta que pongan la definición. Sí, a ver, voy a poner la definición de qué es que un ideal sea radical. Entonces tenemos nuestro anillo, ¿no? Decimos que I es ideal radical si, bueno, de hecho, a ver, no, más bien sería el ideal radical, lo vamos a anotar así, lo vamos a definir como son todos los elementos del anillo, tal que esos elementos tal que va a existir un natural con la propiedad de que el elevar este elemento del anillo a ese natural va a caer en el ideal. Esto es que el ideal sea radical. Entonces, en la tercera propiedad de I, lo que tenemos, o sea, ya tenemos esta contención y la igualdad se va a dar si, solo si, este ideal resulta ser radical. Y bueno, a continuación Mónica les va a hablar de esta parte de conjuntos algebraicos, irreducibles e ideales firmes. La idea de los conjuntos algebraicos irreducibles, más que nada es por la cuestión de la dualidad que hablaba Octavio, de querer como que relacionar los conjuntos algebraicos con los ideales. Entonces, bueno, para eso lo que tenemos que hacer es como hacer más finos nuestros conjuntos algebraicos para poder decir, sí, mira, hay una correspondencia entre tales conjuntos y tales ideales. Entonces, lo que hacemos es definir los conjuntos algebraicos irreducibles como, si podemos escribirlos, bueno, si se puede escribir como la unión de otros dos conjuntos algebraicos, alguno de los dos tiene que ser el grande. O sea, no podemos escribirlo como la unión de conjuntos algebraicos propios, digamos. A fuerzas, alguno de los dos tendría que ser el grande. ¿De acuerdo? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos el conjunto algebraico que es solamente el origen, el punto. Ese va a ser irreducible porque justamente solo es un punto. Y tenemos uno que no sea irreducible, dado por ejemplo como el conjunto algebraico que define el polinomio x cuadrada más y cuadrada menos 1 por y menos x. Ese no va a ser irreducible porque vamos a tener el conjunto W1 definido por este primer polinomio y el conjunto algebraico definido por el segundo. Y justamente van a ser propios y lo podemos dar el W como la unión de esos dos. Entonces, tenemos justamente, bueno, así definimos los conjuntos algebraicos irreducibles. Y como que uno se preguntaría si habría como una relación entre un polinomio irreducible que genera un conjunto algebraico y como preguntarse, ¿será que el conjunto
un polinomio irreducible, pero el conjunto algebraico que genera no va a ser irreducible porque va a consistir de los dos puntos, los cuales se pueden ver de esta forma, como el U1, que es el origen, bueno, definido por el polinomio x cuadrado más y cuadrada, y el U2 definido por este otro polinomio. Entonces, justamente no hay una relación entre polinomios irreducibles y conjuntos algebraicos irreducibles. Entonces, bueno, como les decía, queremos relacionar estos conjuntos algebraicos irreducibles con ideales. Entonces, definimos un tipo de ideal que es los ideales primos. Vamos a decir que son primos y siempre que un producto de dos polinomios está en ese ideal, alguno de los dos factores está en el ideal. Entonces, ahora sí tenemos una proposición que nos caracteriza, que dice, si el conjunto algebraico es irreducible, sí, solo sí, su ideal asociado va a ser un ideal primo. Entonces, ahí ya podemos hacer como la correspondencia entre conjuntos algebraicos irreducibles e ideales primos. ¿Sí? Y tenemos un teorema muy bonito que dice que si tenemos un conjunto algebraico siempre lo vamos a poder ver de una forma que es una unión finita de conjuntos algebraicos irreducibles. Y entonces esto está muy padre porque podemos empezar a trabajar con cada uno de esos factores y ver propiedades y poder como empezar a trabajar así el grado. Entonces esta es una propiedad bonita. Bueno, lo que decíamos, hasta ahorita hemos trabajado con campos y no les pedimos ninguna condición. Ahora, definimos lo que es un campo algebraicamente cerrado, que es si todo polinomio no constante en K de X va a tener al menos una raíz en K. Entonces, por ejemplo, un campo que no sea algebraicamente cerrado, los reales justamente, porque tenemos x cuadrado más 1, ¿verdad? Que es un polinomio no constante, pero que no tiene raíces en los reales, ¿sí? Entonces, como que el primer campo algebraicamente cerrado que conocemos un poco es el de los complejos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una propiedad bonita que nos dice que cualquier campo algebraicamente cerrado va a tener una infinidad de puntos. No puede ser finito porque entonces podríamos construir un polinomio no constante que no tenga raíces en ese campo finito. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, justamente esta condición la pedimos para poder nombrar, para poder enunciar el teorema de los ceros de Hilbert, conocido como Null-Satz en alemán. Entonces vamos a pedirle la hipótesis de tener el campo algebraicamente cerrado y entonces vamos a poder decir tres cosas. Vamos a poder caracterizar a los ideales máximos del anillo de polinomios con coeficientes en K y n variables de esta forma, como el ideal generado por las variables menos ciertos puntos, ¿no? Entonces vamos a decir todos los ideales máximos son de esta forma. Esa es la primera parte. Luego, la segunda parte es que si tenemos un ideal propio, a fuerza su conjunto algebraico debe de ser distinto del vacío. Y la tercera propiedad es que para todo ideal vamos a tener la igualdad de la que nos hablaba Octavio. Vamos a tener esta igualdad con su ideal radical. Entonces, justamente esta tercera propiedad nos da otra caracterización. Nos dice, sí, mira, puedes relacionar conjuntos algebraicos con sus ideales radicales. Entonces, si un ideal es radical, entonces va a ser igualito al ideal asociado al conjunto algebraico del ideal radical. Entonces, este justamente es el teorema de los ceros de Hilbert y es uno de los 4 teoremas importantes de la geometría algebraica. Y bueno, queríamos también platicarles por qué le pedimos que el campo sea algebraicamente cerrado y queremos hablar en particular del inciso 2, porque el 1 y el 3 podrían trabajarse un poco sin pedir esta hipótesis, pero el 2 sí a fuerza debe tener la hipótesis de que el campo sea algebraicamente cerrado y tenemos un ejemplo. Entonces, si no consideramos ese, justamente podemos agarrar el ideal generado por el polinomio x cuadrado más 1, que va a ser propio porque justamente el polinomio x no va a estar en y, pero lo que habíamos dicho, que el conjunto algebraico de y va a ser justamente vacío. Entonces, por eso es importante esa última propiedad. Y bueno, hasta aquí es como un poquito de lo que queríamos hablarles, un poquito como de lo que se hace en geometría algebraica, pero es como muy al principio. Y espero que les haya gustado.